Bueno, mis hermanos, vamos a hablar con respecto a una profecía apocalíptica, así que yo espero que se aliste mentalmente, espiritualmente, póngase cómodo en su casa. También si usted está viendo este video en un medio de transporte, lo que sea, pues lo recomendable es de que usted pueda estar concentrado a la siguiente palabra que se dará a continuación. Mi hermano, vamos a hablar con respecto a profecía apocalíptica respecto a la marca de la bestia. ¿Yo por qué quiero hablar acerca de este tema, mi hermano? Porque primero, la palabra apocalipsis en el griego es traducido como quitar el velo o revelación, hermanos. Cuando yo traduje esta palabra en el griego me da dos significados que van de la mano del uno y el otro. Revelación, o sea, muestra cosas más allá de lo natural, cosas que normalmente o ningún otro libro enseña. Solamente lo que es el tema de la profecía lo podemos ver aquí. Y el otro es quitar el velo. Significa que cuando nos quitamos el velo, eso hace una referencia de una persona que estaba vendada. Así que por lo tanto, mi hermano, este es el primer motivo por el cual yo quiero que hablemos respecto a la profecía apocalíptica, en especialmente el tema de la marca de la bestia. Mi razón número dos por la cual nosotros debemos hablar profecía es porque Juan dijo en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, dice, porque el tiempo está cerca. O sea que Juan está diciendo en una reiteración de que somos bienaventurados. Hay gente que dice que no hay que hablar de profecías, dice la gente que hay que dejar eso a un lado porque eso es algo de terror. Es mentira, mire mi hermano. Todo lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es palabra de Dios y todo por ende es inspiración hacia el amor que Él brinda. Tercer motivo por la cual yo considero que hablar profecía también es importante. Dijo Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 29, el versículo 18. Proverbios 29, versículo 18 dice de la siguiente manera: sin profecía, dice el sabio, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, dice, es bienaventurado. O sea, note que la bienaventuranza se vuelve a relacionar con la profecía. O sea, que tres motivos exactamente por la cual yo vengo a hablar de profecía, vuelvo y lo reitero. Primero, porque la palabra apocalipsis significa quitar el velo o revelación. Número dos, porque es bienaventurado según las palabras de Juan en Apocalipsis 1:3. Y número tres, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, puede aún tener riesgos de perderse. Eso lo dice Salomón en Proverbios capítulo 29 y el versículo 18. Hermanos, para las personas que probablemente estén viendo este tema por primera vez de otras denominaciones, lo más probable, yo le quiero dar la bienvenida a usted y mostrarle el texto bíblico a dónde es que habla el tema de la marca de la bestia. Voy a buscarlo, hermanos, para que ustedes también lo puedan leer. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16, así que ahí está nuestro estudio base para presentar. Note lo que dice la profecía en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16 de la siguiente manera: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, normalmente los evangélicos comienzan a decir que la marca de la bestia tiene que ver con un chip, tiene que ver con un código de barras que a usted lo van a colocar en la frente, pero recordemos que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. O sea, yo no puedo sacar conclusiones según mi perspectiva humana. La Biblia tiene que decir qué es lo que significa en esta ocasión, en este caso, sí, la mano derecha y la frente. Por ejemplo, sabemos perfectamente que Apocalipsis capítulo 13 está hablando del poder del imperio de la Iglesia Católica, la Roma papal. Entonces, esto nos hace entender que el chip que hablan los evangélicos, que la vacuna es la marca de la bestia o que ciertos elementos tienen componentes del tema, hermano, nada que ver, porque Roma papal es es el principal tema que se está hablando Apocalipsis capítulo 13. Así que mi hermano, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que se le va a poner una marca en la mano derecha? La mano, mi hermano, eso es símbolo de trabajo. No se está refiriendo a que se va a colocar una marca literalmente en la mano derecha.
¿Dónde dice eso? Eclesiastés capítulo 9, hermanos. Vamos a leer Eclesiastés 9 y el versículo 10 dice de la siguiente manera: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Note, todo lo que te venga a la mano, claro, porque con la mano es que utilizamos para poder hacer nuestras obras diarias. Porque en el Seol, esta palabra Seol es referente a la tumba, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, dice, ni sabiduría. Ahora, usted puede decir, hermano, ¿qué significa entonces cuando Juan dice la marca en la mano derecha? Si la mano es una representación del trabajo, es una representación de que yo tengo que tener autoridad para poder tomar una decisión y trabajar. O sea, note que la marca a la vez se tiene que ver también con el trabajo, porque la Biblia dice la mano derecha. ¿Sabe que el lado derecho, hermanos, el lado derecho representa normalmente en la Biblia algo bueno que va apuntando a Dios? Por ejemplo, Mateo capítulo 25, 33, Cristo dice que pondrá las ovejas a su derecha, note, o sea, las personas que son salvas, y a los cabritos a la izquierda. O sea, note que es una referencia buena, pero ¿por qué la bestia tiene el componente de la mano en la parte derecha? La razón es muy sencilla. Siempre nosotros vemos en la Biblia de que Satanás le gusta burlarse de Cristo, le gusta burlarse de Dios. O sea que cuando Juan dice que ve en la visión la marca en la mano derecha, la marca en la mano es una referencia al trabajo, y derecha es porque va a utilizar ese medio para poder burlarse de Dios. Otro ejemplo, ustedes recuerdan cuando vino el diluvio y Dios hizo el arco iris. El arco iris, hermanos, eso era símbolo de promesa, que jamás Dios iba a volver a enviar un diluvio sobre esta tierra. Pero hoy en día, ¿sabe cómo cómo Satanás utiliza el arco iris para burlarse de él? Lo hace a través de los colores del LGTBI. Los mismos colores, mi hermano. La diferencia es que el arco iris tiene 7 colores. Note, no es casualidad, el número 7, el número de Dios. Mientras que la bandera del LGTBI tiene 6 colores. Note, uno de menos. Y como todos sabemos en la Biblia, el número 6 es representación de hombres, representación de humanos. Así que no es casualidad saber que aquí el profeta dice que la marca tenía que ser en la mano derecha, derecha siendo símbolo de representación de burla a Dios. Ahora, volvamos al tema. Cuando Juan en Apocalipsis 13:16 dice que se le va a colocar una marca también en la frente. ¿Cómo así? ¿Qué significa la marca en la frente? Vamos a dejar que la misma Biblia sea la que nos diga qué es esto. Vamos a Romanos capítulo 7 y leamos el versículo 25. Romanos 7:25, Pablo dijo de la siguiente manera: gracias doy a Dios, dice él, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, mire cómo dice, con la mente sirvo la ley de Dios. Paremos ahí. Dice Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios. Eso nos hace entender, mi hermano, de que la frente es símbolo del intelecto o de la conciencia del ser humano. Note, Satanás va a utilizar 2 partes para poder sellar a las personas que van a ir a su lado. 2. Va a utilizar el trabajo, la mano, y va a utilizar la frente, símbolo de conciencia o de voluntad propia. Mi hermano, este tema que yo les voy a presentar a continuación, vamos a prenderle fuego a esto, porque esto no se enseña en las iglesias, porque aún siendo adventistas del séptimo día o cristianos, podemos recibir la marca de la bestia. Así que por lo tanto, mi hermano, usted que está escuchando este tema a través de las redes sociales, los hermanos también que están en la iglesia, todos son privilegiados por escuchar este mensaje. Por eso aprendan a valorar también esta clase de temas, porque un predicador sabe que se mata horas leyendo, escudriñando, para que muchos de nosotros no vengamos a valorar estos temas. Así que, mi hermano, Satanás tiene 2 partes por la cual va a enganchar al pueblo de Dios para marcarlos. Lo interesante de esto es que si Satanás usa 2 partes es porque la copió también de Dios. Lo interesante que nosotros podemos ver aquí es que según la Biblia, Dios utiliza solo una parte.
para poder escoger a su pueblo elegido. No es en la mano derecha, solamente elige una parte y esa parte es en la frente o en la mente de igual manera. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 3 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, dice Juan. Dice, y tenía el sello del Dios vivo, versículo 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, dice, a los siervos de nuestro Dios. O sea, note que aquí Juan está presentando de que solamente Dios tiene una parte para poder sellar a su pueblo y es en la mente, en la conciencia. Ahora, mi hermano, déjeme explicarle algo. Decir de que el sábado es el sello de Dios y decir de que el domingo es la marca de la bestia, eso es parcialmente correcto. ¿Cómo así? Vuelvo a repetir las palabras. Decir que el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo, eso es una verdad a medias, o sea, tiene razón, pero le hace complementar otra cosa. Así que mi hermano, si usted cree que venir a la iglesia y guardar el sábado, eso es todo el sello de Dios, está equivocado. Porque vamos a presentar, según la Biblia, donde el sello de Dios tiene dos dimensiones, tiene dos componentes. Una señal es la externa, una que podemos ver, y la otra es de manera interna, que solamente Dios puede leer. Vamos a comenzar con la señal externa y para eso quiero que leamos una historia, hermanos, para poder entender estas dos dimensiones que tiene el sello de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 7 y el versículo 11, hermano. Romanos capítulo 7 y el versículo 11, hermanos, dice de la siguiente manera: y recibió la circuncisión como señal, y mire cómo dice, como sello de la justicia de la fe. Note, ¿qué fue lo que se recibió como sello? Dice la circuncisión. Mi hermano, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión antiguamente era el pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios para ser su pueblo. Vamos a leer la historia para poder entender el tema de la circuncisión, porque Pablo dice que funciona como señal o sello. Note que estas dos palabras, sello y señal, ambos son intercambiables o son sinónimos. Para eso vamos a leer Génesis capítulo 17. Leamos Génesis capítulo 17 y el versículo 10. Note lo que aquí dice el texto bíblico. Génesis 17, versículo 10 dice: este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, dice aquí Moisés. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. O sea, ¿dónde tenía que hacerse la circuncisión? En la parte interna de todo varón, en la parte interna del hombre. Las mujeres no contaban con este procedimiento porque solamente la enseñanza era aplicable para el hombre. Claro, aquí no estamos haciendo una exclusión de hombres y mujeres. El procedimiento tenía que hacerse al hombre porque tenía que tener un significado especial de dolor y regeneración. Lo voy a explicar eso más adelante. Note lo que dice el versículo 14. Verso 14 dice: y el varón incircunciso, o sea, note, aquella persona que no se haga el procedimiento en la parte íntima, que era el hombre, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, dice, será cortada de su pueblo. Y dice, ha violado mi pacto. Note, la circuncisión era algo que se tenía que hacer de una manera obligatoria, no era que si usted no quería o no quería hacerlo. Tanto era así, mi hermano, que yo me puse a ver en la historia porque es que Dios mandaba también de que las personas que eran del pueblo de Israel a los 8 días de nacido tenía que hacerse la circuncisión, me preguntaba yo. Note lo que dice el versículo 12, ahí mismo, Génesis 17, 12. Dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón a los 8 días. Dice, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, dice,
y el comprado por dinero a cualquier extranjero. Note, o sea, el extranjero también podía hacer ese pacto. Probablemente usted no, obviamente no es de 8 días de nacido, usted puede haber tenido 30, 20 años, pero si usted quería ser pueblo del parte del pueblo de Dios, usted tenía que circuncidarse. Dice que no fuera de tu linaje, dice el texto bíblico. La historia dice, mis hermanos, y note que la ciencia de hoy en día también concuerda con lo que está diciendo acá. Yo me pongo a pensar por qué Dios mandaba la circuncisión a los niños a los 8 días, a todos los varones. Porque la ciencia dice, mis hermanos, que una persona que se circuncida a una edad de 10 años hacia arriba, el dolor es más intenso. A un niño que era circuncidado a los 8 días, a ese niño le iba a doler menos que una persona ya o una persona adulta. O sea que Dios con razón en su sabiduría todo lo manda por una razón y un porqué, y eso lo confirma la ciencia. Aquí es donde yo digo que la ciencia y la Biblia van de la mano. Hay gente que dice que la ciencia contradice a la Biblia, es mentira, no la contradice. Al contrario, todo tiene perfecto fundamento, tanto el uno como el otro. Dios también creó la ciencia, mi hermano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios hacía este rito extraño? ¿Por qué Dios no mandaba circuncidar una oreja, no mandaba circuncidar una pierna, un brazo, sino que necesariamente tenía que ser la parte íntima del varón? Y les voy a decir por qué, mi hermano. Cuando una persona se circuncidaba, y aún la gente que lo hace hoy en día, es un dolor tremendo al que no lo hace con anestesia. Pero una persona que en ese tiempo tenía que circuncidarse, hermanos, era punta de cuchillo. Era punta de una piedra que, hermano, qué dolor tan tremendo se generaba con hacer eso. Por lo tanto, cuando Dios manda al pueblo de Israel a decir que se tenía que circuncidar el prepucio de la carne, era un símbolo de que tenía que usted pasar consecuencias y sufrimientos para estar en el camino de Dios. O sea que el evangelio no es un camino fácil. Note, es un indicativo de que usted tenía que tener un cambio interno. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer el versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 al versículo 8. Dice de la siguiente manera: y circuncidará Jehová tu Dios, dice, tu corazón. Note, ¿qué es lo que realmente a Dios le importa? Dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, este realmente era lo que Dios trataba de enseñarle a su pueblo, porque era que se tenía que hacer el proceso de una circuncisión externa. Leamos el versículo 8. Tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos, dice, que yo te ordeno hoy. O sea que ese era el sello interno. ¿Me estoy haciendo entender? Note que Dios mandaba dos cosas: la circuncisión externa, pero también Dios mandaba una circuncisión interna. Eso hace entender que la circuncisión que se hacía externamente era un indicativo para que usted también tuviera un cambio de carácter. Ahora, mis hermanos, mire que yo me topé con un versículo en la Biblia que me dejó pensativo, el cual yo se los quiero compartir. Es Jeremías capítulo 9. Mire que acá hay algo extraño, yo les quiero mostrar. Jeremías capítulo 9 y el versículo 26. Leamos mejor el versículo 25. Jeremías 9 y vamos a leer el versículo 25. Note cómo dice aquí el texto bíblico. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Cómo dice? Que castigará a todo circuncidado. O sea, ¿cómo es eso? Si se supone que toda persona que iba a estar circuncidada era parte del pueblo de Dios y por ende era también del linaje de él, y ahora ¿por qué dice Jeremías que tenía que ser circuncidado? Interesante. Aquí es donde yo le hago la pregunta, bueno, ya es que la Biblia se contradice, como dicen los ateos, los agnósticos. ¿La Biblia tiene equivocaciones? Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, las personas que no estaban con el rito.
Versículo 26 dice, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto. ¿Pero por qué razón? Dice, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿De dónde? Del corazón, mi hermano. A Dios de nada le servía que el pueblo de Israel tuviera una circuncisión externa si estas personas no cambiaban su carácter, hermanos. O sea, tremendo. Así que según lo que estamos estudiando, hermanos, Dios puede aprobar la circuncisión externa, en este caso, el rito de la circuncisión del prepucio sin tener un cambio interno negativo, mi hermano. De nada servía. Así que por lo tanto yo le quiero hacer la siguiente cuestión. Hagámonos esa pregunta. ¿Usted cree, por ejemplo, en la promesa cuando Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y conocerás cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice él? ¿Usted cree en esa promesa? Mi hermano, si usted cree en esa promesa, entonces preguntémosle al mismo Dios, ¿cómo Dios llama a las personas que tienen un sello externo sin el sello interno? Vamos a ver cómo los llama. Leamos Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 44. Veamos cómo se llaman estas personas. Juan 8:44 dice, ¿vosotros sois de vuestro padre quién? ¿Cómo dice? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hermanos, yo le hago la pregunta, ¿a quién les está hablando aquí? Jesús, porque estas son palabras de Jesús. ¿Sabe que usted puede decir, no, hermanos? Cuando Cristo dice aquí que son de vuestro padre, el diablo se está refiriendo a la gente del mundo, a la gente que no conoce. Error. Vamos a ver que la misma Biblia sea la que explique. Leamos el versículo 31. Versículo 31 dice, dijo Jesús, ¿a quiénes les dijo? A los judíos. A su mismo pueblo, hermanos. ¿Cómo así que siendo de la iglesia del pueblo de Dios podemos ser siendo hijos del diablo? Tremendo, hermanos. Note que estas palabras pueden impactar. A los judíos. Claro, hermano, lógicamente el capítulo 8 de Juan habla especialmente de los escribas y los fariseos. O sea, eran líderes de la iglesia que se jactaban de su propio poder y vanagloria. Pero note que también las palabras eran dirigidas para su propio pueblo. Y ¿saben? Estas personas, escúcheme bien lo que le voy a decir, estas personas se creían ser hijos de Dios. Yo recuerdo una vez que en esta iglesia yo también prediqué de cuáles son las características para saber si yo soy un hijo o una hija de Dios. Y sabe que una de las características, mi hermano, es de que un hijo o una hija de Dios no sabe de que es un hijo o hija de Dios. Váyase a ver ese video en mi canal que yo lo tengo, mi hermano, explicaditos. La Biblia dice que un hijo de Dios no lo sabe. Así que ojo, mi hermano, si usted es de las personas que dice yo soy hijo de Dios, yo soy adventista, yo soy salvo, hermano, y comienzan a jactarse, ya sea en público o en privado, hermanos, como sea. Pero una característica de ser un hijo de Dios no es estar diciendo que es hijo de Dios, no lo sabe. Y estas personas que estamos leyendo aquí en Juan capítulo 8, ellas creían que eran hijos de Dios, pero realmente eran hijas del diablo. Note lo que dice el versículo 42. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Note cómo dice Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, o sea que no lo era. Note cómo la Biblia se explica sola, ¿sí o no? Si vuestro Padre fuese Dios, entonces me amarías. Claro, los escribas y fariseos y muchos judíos rechazaban a Cristo, hermano, no le tenían amor por él. Note lo que dice el versículo 41, el anterior. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, dice Jesús, pero ¿cuál padre? Entonces le dijeron los escribas y fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? Dios. O sea que ellos se jactaban creyéndose decir de que eran hijos de Dios.
Ahora, mire las palabras que le dijeron a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, de que ellos le dijeron a Jesús: al menos nosotros no nacimos por medio de esa mujer que cometió fornicación o adulterio con otro hombre. Porque recordemos que la historia dice, la historia bíblica, de que María estuvo embarazada, pero no porque se metió con otro hombre que no fuese su esposo. Era porque el Espíritu Santo, hermanos, por algún poder que él hace, lógicamente eso no lo comprendemos, hizo que María quedara embarazada. Y la gente creía en ese tiempo, y aún esas personas, de que ella había fornicado. Por eso le dijeron a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación, hermano. O sea, qué blasfemia, qué ofensa tan tremenda para nuestro Señor Jesucristo. Dígame algo, ¿cómo no responderle la verdad de la actitud a esta clase de personas cuando tenían el mismo carácter que el mismo diablo? Con razón Jesús le dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, en el versículo 44. Así que por lo tanto, mi hermano, este tema es fuerte, yo sé que sí. Por lo tanto, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice Jesús. Así que también vosotros por fuera a la verdad se muestran justos ante los hombres. Uy, es que el hermano predica excelente, me gusta cómo ora, se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Esas palabras, hermanos, se toman en Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28 del mismo Jesús. Hermanos, Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 3, guárdense de los perros. ¿Cómo así que guárdense de los perros? No son chihuahuas, sigue diciendo el texto. Guárdense de los malos obreros, o sea que un perro en la Biblia es una persona mala, un mal obrero. Guardaos de malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Pero cuál circuncisión? Dice, los que en espíritu, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice, en la carne. O sea, no tenemos confianza en la circuncisión externa. Note, porque estamos hablando desde esa, de la circuncisión externa. Así que por lo tanto, mi hermano, note este hecho tan interesante. Un adventista que no haya sido circuncidado en el prepucio de su corazón, hermanos, con dolor lo digo, aún sigue siendo un hijo del diablo. ¿Podemos ser hijos del diablo siendo maestros de escuela sabática? ¿Podemos ser hijos del diablo siendo pastores? ¿O podemos seguir siendo hijos del diablo aún siendo personas bautizadas? Lo es. Así que por lo tanto, mi hermano, Satanás no quiere que usted escuche estos mensajes, y por lo tanto quiere que realmente usted y yo no valoremos esta clase de mensajes, porque sabe perfectamente que a usted no lo va a valorar. Así que, hermanos, el tema yo sé que es fuerte, yo sé que es un tema que nos hace valorar, que nos hace pensar y meditar como cristianos, pero esto hay que hablarlo. Los adventistas no estamos predicando respecto a este tema, solamente estamos hablando de sentimentalismo, proporciones, etcétera, y estoy hablando del problema que ahí tiene la iglesia adventista, pero a nivel mundial. Dijo Pablo en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, dice, en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos sois uno, dice, en Cristo Jesús. Sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, dice él, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mi hermano, si usted realmente es un hijo de Dios, usted lo va a demostrar por su carácter, no por las obras que está representando, mi hermano. Yo le voy a decir algo. Si antiguamente
el pacto externo, escúcheme bien lo que le voy a decir, si antiguamente el pacto externo era la circuncisión, la pregunta es ahora, ¿cuál es el pacto externo de hoy en día? La misma Biblia lo dice. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 12. Colosenses 2, versículo 12 dice, sepultados con él, dice, en el bautismo. ¿Cuál es la circuncisión externa? Dice, es el bautismo, en el cual fueron también resucitados, dice, con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó entre los muertos. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Note cómo aquí Pablo compara la circuncisión con el bautismo. O sea que lógicamente si nosotros intercambiamos palabras hoy en día, ¿cuál es el pacto externo? La circuncisión. Ahora, escúcheme bien, ¿cómo es que el bautismo, cuando una persona se lleva a bautizar, tiene validez para Dios? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo así? Eso hace entender que no todos los bautismos son aprobados por Dios. Vamos a ver una característica. Marcos capítulo 16 y el versículo 16, un texto conocido. Marcos 16, 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo le hago la pregunta, según este texto bíblico sencillo, hermanos, ¿qué es lo que viene primero, el creer o el bautismo? El creer. Y el creer, hermanos, no es decir, es que yo creo en Dios. Yo sé que hay un Salvador, eso no es creer según la Biblia, porque según la Biblia también dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué clase de creencia está hablando Marcos 16? Les voy a dar una ilustración. Hechos 2:38, Pablo dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Qué está primero, el arrepentimiento o el bautismo? El arrepentimiento. De hecho, todos los bautismos que se pueden ver a la luz de la Biblia, todos vinieron primero el arrepentimiento genuino y luego el bautismo. O sea que el creer a la luz de la Biblia, mi hermano, significa tener un cambio de mente, tener una disposición de servir a Dios aún antes de tomar la decisión de bautizarme. Debo estar disponible para Dios aún antes de bautizarme, antes de hacer ese pacto externo, porque note que eso es lo que representa el bautismo. Tengo que tener un cambio interno antes de bautizarme. Y yo sé que vamos a tener errores, vamos a caer, pero esa firmeza es la que nos va a mantener siendo fieles a Dios. Porque 7 veces cae el justo, pero vuelve y se levanta. Pero ¿qué dice el proverbio? Malos impíos caerán en el mal. O sea, aunque se caigan, van a estar ahí. Por eso muchas personas se bautizan en la iglesia y no vuelven días después, o a los meses cuando va pasando el tiempo ya ni se sabe qué fue lo que pasó con el hermano o la hermana. Y tras del hecho, mi hermano, esas personas se bautizan porque muchas veces no se le enseñaron nuestras doctrinas, no se le enseñaron lo que hay que hacer en el ministerio de un cristiano. Usted le pregunta a una persona, bueno, ¿usted cree en el don de profecía? Y jamás le explicaron eso. Y por pena para no decir que no, dice sí, acepto. ¿Cree en que los adventistas tenemos que alimentarnos bien según a la palabra de Dios? Lo que le preguntan, bueno, en el bautismo. Y jamás le enseñaron eso y dice que sí, acepto, y aún sí la bautizan, hermanos. Un error tremendo, hermanos, que nosotros estamos haciendo para poder involucrar enemigos a la iglesia. Y cuando yo digo enemigos, yo me refiero hablando doctrinalmente. Así que, mis hermanos, un cristiano, antes de ser bautizado, debe tener un cambio antes, durante y después del bautismo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Para que lo anote, aparte de los textos que se le he dicho. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 5 creo que es. Romanos capítulo 4, hermanos. Romanos capítulo 4 y el versículo 11. Hablando de Abraham, escuche cómo dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. Yo le hago la pregunta.
Note que aquí dice que recibió la circuncisión como señal o como sello a Abraham. Yo le hago la pregunta, ¿esta circuncisión que está hablando aquí Pablo es interna o es externa? No es la circuncisión externa, porque el texto está diciendo de que se recibió como sello de la justicia de la fe. Yo le hago la pregunta, ¿eso tiene que ver con algo interno o externo? Eso tiene que ver con algo interno. Dice la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. O sea, tremendo, hermanos. Abraham tuvo un cambio interno antes de recibir la circuncisión externa, mi hermanos. Tremendo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener como cristianos. Tenemos que estar dispuestos cuando le estemos dando clases a un hermano con estudios bíblicos, decirle que la hora y el cambio se tiene que hacer antes de que la persona se bautice, no después, como normalmente hacemos, hermanos. Tremendo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir acá? Que cuando el pastor bautiza a una persona en agua, Cristo, si realmente hizo con los parámetros que estamos viendo, Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo, mis hermanos. Así que, mi hermano, yo sé que este tema mucho les cae como agua caliente, yo sé que este tema les puede afectar porque yo sé que tiene una provisión bastante altas y expectativas que a nosotros no se nos enseñó. Pero Elena White, hermanos, me va a meter hasta más en problemas, confirma esto de igual manera. Así que si usted tiene problemas con esta clase de pensamiento que les estoy inculcando, póngase bravo con los profetas de la Biblia y con Elena White que le voy a citar. Dice ella, el Evangelismo, página 234, párrafo 3. Escuche cómo dice: sin Cristo el bautismo es un rito sin valor. ¿Cómo dice? Sin Cristo el bautismo es un rito sin valor. Yo le hago la pregunta, ¿usted cómo sabe si esa persona fue bautizada con Cristo? Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor, dice ella. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cómo sabemos que una persona realmente ha sido bautizada por el pastor y por el Espíritu Santo? Porque anda en novedad de vida. Vamos a leer Romanos capítulo 6, ahí mismo. Romanos 6, versículo 4 al 5. Escuche cómo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué dice? En novedad de vida. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, esa es una característica para poder saber cuándo es que una persona fue cambiada por el Espíritu Santo, cuando anda en novedad de vida. Deja las malas costumbres que antes tenía. Deja y comienza a dejar los pecados que antes tenía. Así que yo le hago la pregunta, si usted es un cristiano o adventista y sigue escuchando rock, ¿es cristiano? Si aún ve pornografía, si le gusta todavía la fornicación o el adulterio, ¿podemos decir que es cristiano? No, pero no es que lleva 10 años en la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa es cometer pecados nuevos porque el enemigo le dio por sorpresa y otra cosa es que yo haga lo mismo que yo siempre he hecho. Una vez una persona me dijo, hermano, usted está equivocado porque la ropa en su forma de vestir no salva a nadie. Eso lo dijo esa persona porque yo dije que aún en el vestuario se refleja el carácter de una persona y para justificar su mal vivir, su mala forma de vestir, dice la ropa no salva a nadie. Mire mi hermano, a mí no me venga con ese cuento, a mí no me venga con algo tan barato como esos argumentos, porque es cierto que la ropa no salva a nadie, ni siquiera la alimentación o el venir a la iglesia, pero cuando Dios realmente te transforma, transforma hasta tu manera de vestir. Transforma tu manera de alimentarte y aún el gozo para venir a la iglesia. Hay hermanos que vienen a la iglesia por pena, porque si se va de la iglesia los hermanos van a comenzar a decir, uy, ¿por qué se va? Y hay gente que no se va porque si hubiera sido por eso, hace rato ya se hubiera largado de la iglesia.
Note lo que dice Elena White en el Evangelismo, página 234, párrafo 3, dice: un punto débil de nuestra evangelización, dice ella, la llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón. Escuche cómo dice, y no son reformados en su vida, es una fuente de debilidad para la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijo? Una persona que es bautizada pero no es renovada en su corazón va a ser problemas para la iglesia. Lo dice Elena White. ¿Va cómo va teniendo todo sentido? Escuche cómo dice, este hecho se ignora a menudo y es cierto. ¿Cuántas veces no vemos en campañas donde probablemente hacemos el llamado a una persona, pero esa persona ni idea de saber qué es una reforma? Cree que con bautizarse va a cambiar todo. O cree que Dios va a actuar de una manera milagrosa en su corazón de la noche a la mañana o cuando se baja a las aguas bautismales. Está como el rey Naamán, que era lo que decía Naamán, el rey Naamán, y es que acaso yo creía, decía Naamán, yo creía que el mismo Dios iba a venir a bajar y Eliseo iba a orar y de inmediatamente me curaría. Yo no pensé que me iba a mandar al río a lavarme 7 veces y nos ponemos de rebeldes. Mire lo que sigue diciendo ella. Algunos pastores e iglesias están tan deseosos de obtener un aumento del número que no presentan un testimonio fiel contra los hábitos y prácticas no cristianas. A los que aceptan la verdad no se les enseña que no pueden ser mundanos. ¿Por qué no le enseñamos eso, hermanos? En su conducta mientras son cristianos de nombre, hermanos. O sea que de carácter y de obras no es nada. Dice, hasta aquí han de ser súbditos de Satanás. Pero yo creí que era cristiano. Porque toda la iglesia lo oyó bautizarse, pero como dice ella, son súbditos de Satanás. De aquí en adelante, dice Elena White, han de ser súbditos de Cristo, o sea, hablan de una persona que es realmente renovada. La vida debe dar testimonio de que ha cambiado de guía, o sea, no es el bautismo que te cambia, mi hermano, es Cristo. Por eso, antes de bautizarte, tienes que tener un cambio en tu corazón. Ahora, si usted es un hermano que probablemente se bautizó porque todo fue a la ligera, porque te dijeron, no se preocupe, usted probablemente no lo sabía, pero ya que lo sabe, comience a hacer su proceso de renovación con Cristo en su corazón. Ya eso no tiene nada que ver con la iglesia, mi hermano, ya la iglesia no puede hacer nada, la iglesia no tiene poder para cambiarte. Solamente es Cristo el que lo hace. Por lo tanto, mis hermanos, tener el sello de Dios realmente, escúcheme bien, no solamente es guardar el sábado. De nada me sirve guardar el sábado, que note que esa es la señal externa, porque el sábado se ve cuando la gente nos mira cuando venimos para la iglesia. Cuando la gente nos ve que venimos con las escuelas, con la cartilla de escuela sabática, himnario, el sábado es el sello externo, pero de nada me sirve eso si yo no tengo un cambio interno de corazón. Eso lo dijo Pablo en Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios, vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, ojo hay de aquel hermano que no haya escuchado, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿cómo dice? Fueron sellados con el Espíritu Santo. Note, ¿qué se necesitaba para ser sellados con el Espíritu Santo? Anteriormente menciona haber creído en él. Hermanos, voy a tomarme un tiempo para poder explicar, cuando Dios me lo permita, qué significa el creer en Dios. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo al mismo Jesús en Juan capítulo 11, Señor, sí, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y más adelante, cuando Cristo le dice a Marta, quiten la piedra. ¿Y qué fue lo que dijo Marta? Señor, pero di de ya, 4 días está ahí. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea que Marta se decía ser una creyente, pero ante los ojos de Jesús no fue aprobada, hermanos. El mismo Cristo la reprendió. Nosotros podemos decir, soy creyente de Dios, somos adventistas del séptimo día, y aún así, ante Dios no ser creyentes en este aspecto, hermanos. Tremendo lo que nos está dando a entender aquí la Biblia. Así que por lo tanto,
tener el sello de Dios son dos componentes, claro. Hay personas que vienen a la iglesia temprano el sábado, podemos hacer las buenas obras en la iglesia, pero no sabemos cómo realmente es su corazón con Cristo. Eso usted no lo sabe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Dice Dios, yo Jehová. Jeremías 17:10. Solamente Él conoce nuestro corazón. Así que por lo tanto, mis hermanos, usted no puede catalizar a un hermano de que este es un hijo o una hija de Dios. Si usted quiere exaltarlo por sus buenas cosas que ha hecho, hermano, hágalo. Eso también es bíblico. Pero jamás se diga usted a sí mismo, yo soy un hijo o una hija de Dios o que yo puedo ser salvo, porque eso ni usted mismo lo sabe. Es verdad, hay que tener fe. Hay que tener fe de que Dios nos va a renovar, hay que tener fe de que tenemos que cambiar nuestro método de pensar, pero no hay que jactarnos. Ojo con la vanagloria propia. Si usted se quiere gloriar, hágalo en el nombre del Señor. Exhórtelo es a Él. Juan 3:30, Juan dice, es necesario que Él crezca, o sea, Cristo, y yo disminuya, dice Él. Así que por lo tanto, guardar el domingo, mi hermano, no es tampoco del todo el tener la marca de la bestia. El domingo Satanás lo va a utilizar al final del tiempo como una herramienta esencial para las personas que no fueron renovadas y cambiadas de su corazón. O sea que tener la marca de la bestia, por lo tanto, esto también es tener el carácter de Satanás. Esto también lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, ahí también lo dice. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15. Note lo que dice el verso 15. Se le permitió infundir aliento, ¿a quién? A la imagen de la bestia. Note, todos sabemos como adventistas que quién es la imagen de la bestia aquí, como profecía. La imagen de la bestia, eso es un tema aparte, pero es una referencia al protestantismo apóstata, a los evangélicos. Pero note que dice que se le da aliento a la imagen. Yo le hago la pregunta, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les dio? Su aliento o el espíritu. Y yo le hago la pregunta, ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu, según la Biblia, es el carácter, es la personalidad del ser humano. O sea que cuando aquí dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, eso quiere decir que Satanás también da el carácter. Él influye en las mentes de las personas, hermanos. Tremendo. ¿Cuántos habían visto este texto de esa manera? De que cuando dice que se le infunde aliento a la imagen de la bestia, también se refiere al carácter de Satanás en esas personas, hermanos. Y esperemos que no estemos ahí, porque aún adventistas van a acceder a la marca de la bestia. Note lo que dice Elena White en Consejos para la Iglesia, página 607, párrafo 1, dice de la siguiente manera: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Cómo? Pero yo creí que yo era un hijo de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aún entre los que enseñan la verdad. O sea, pueden predicadores perderse. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Pero por qué, hermanos? ¿No se supone que la iglesia adventista son los que tenemos conocimiento con respecto a estos temas? Dice ella, tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Hermanos, yo conozco gente que no es adventista, pero tiene un servicio tan tremendo hacia los demás y un amor que ni siquiera nosotros mismos tenemos. Y muchas veces nosotros decimos, este hermano puede salvarse porque hasta incluso hace más la obra que nosotros. Pero escúcheme bien, cuando usted le enseña del sábado a esa persona que se ve tan amorosa, tan humilde, lo niega, lo rechaza, yo le hago la pregunta, ¿es bando de Dios? No. ¿Por qué? Porque aunque tenga un buen corazón para servir a los demás, esa persona rechaza el sábado, que es el sello externo. Note, tenemos que tener los dos. Y aquí en la iglesia pasa lo contrario, tenemos el sello externo, tenemos el guardar el sábado,
pero muchos tenemos un corazón frío y lleno de maldad, mis hermanos, de hipocresía, como dijo el mismo Jesús. Por lo tanto, sigue diciendo Elena White, los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. O sea, que todo lo que usted conozca, vaya poniéndolo en obra para el Señor, la fe. Deberían haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Hermanos, tremendo tema, y para terminar finalizo con otra cita. Dice Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 610, párrafo 1, dice: nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. ¿Cuántos? Nadie. Así que yo le hago la pregunta, ¿es posible vencer el pecado? Lo es. Hay que remediar primero todo defecto del carácter. Mire cómo dice, quitar toda la mancha por la sangre purificador de Cristo, hermanos. Y este es otro tema. Muchas personas no saben qué es recibir la sangre purificadora de Cristo, aun siendo miembros de iglesia, y vencer todos los rasgos de carácter que no expresen amor ni sean dignos de ser amados. Hermanos, el tema es claro. Espero que hayan aprendido los hermanos que están viendo el video en las redes sociales, que si usted llegó al estudio final, pues de aquí la parte del video, pues lo quiero felicitar porque esto no se da en cualquier tema. Quiero darle las gracias también a Dios por tener la oportunidad de presentar este tema. Ya lo había grabado anteriormente en un culto divino, pero no se pudo grabar. Así que después de un mes, más de un mes, vuelvo a grabar este tema, hermanos, porque el mundo necesita conocer más de esto. Hermanos, voy a ponerme de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tema que nos regalaste. Es un tema bastante fuerte que todavía nos hace reconocer de que somos culpables, hay mucha maldad en nuestro corazón, tenemos muchos defectos de nuestros caracteres, pero queremos seguir cambiando, queremos seguir dependiendo más de ti. Ayúdanos a través del Espíritu Santo poder poner estas palabras en práctica, poder tener una regeneración de corazón, tanto para las personas bautizadas como aún los no bautizados. Quédate con nosotros, bendice a los hermanos que también vieron el video y dales su recompensa conforme a tu tiempo y a tu voluntad. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.